Buenos días, hermanos. Qué gusto verlos otra vez y ver este templo lleno. Bueno, medio lleno, pero es lo que nos permite ahorita el aforo. Estoy muy contento, hermanos, con la respuesta de la Iglesia Príncipe de Paz. El entusiasmo que no se ha perdido de poder estar presencialmente unidos, especialmente los días domingos y los martes también, en el tiempo de noches de palabra y fe, con nuestro hermano Walter y conmigo. No estamos simultáneamente los dos, pero de repente un día hacemos algo ahí, juntos, a través de Zoom, nos juntamos para algo. Estamos viendo Apocalipsis y Salmos, dos cosas que no son tan diferentes, en el sentido de que los salmos son alabanza y Apocalipsis está lleno de alabanza, hermanos. Bueno, la otra cosa que quisiera dar es la bienvenida a nuestros hermanos Mauger, Pablo y Nancy, que por 8 meses no los vimos, más o menos, ¿verdad? Bienvenidos. Qué gusto de tenerlos. También informarles que no estamos recogiendo la ofrenda ya. Hay un cofre allá atrás, entre la hermana Vera y la hermana Aurelia. Ahí hay un cofre atrás. Entonces, no estamos recogiendo. Usted puede, cuando entra, depositarlo, o al salir puede depositarlo. Tampoco estamos saliendo así en estampida, ¿verdad? Vamos a ir saliendo conforme les vamos a ir diciendo, para que todo salga bien y podamos seguir adelante. Y la otra cosa, hermanos, que es un anuncio, tiene que ver con la posibilidad, oren por eso, de hacer una transmisión simultánea en el salón multiusos. Eso nos daría la capacidad de por lo menos atender allá abajo a unas 15 o más personas. Mientras estamos aquí, la idea es proyectar allá lo que está pasando aquí. Yo sé que algunos dirán, pues no es lo mismo. Bueno, pero es exactamente igual, solo que allá va a estar la pantalla y allá los mismos cantos y el mismo mensaje. No se preocupen, no va a variar eso. Entonces, oremos por eso. Eso significa hacer una inversión. Y bueno, hay muchas otras posibilidades de lo que podemos hacer. Si ustedes vieron, se están pintando ahorita las rejas. Algunos no son tan observadores. Ya no tenemos que cambiar la dirección. Ya no es la iglesia de las rejas beige, sino ahora son café. Sí. Muy bien, hermanos. Creo que eso es todo. Los niños, ¿ya pasaron? Ya, ¿verdad? Perfecto. Y aunque pasaron los niños, está lleno esto. Le invito a acompañarme en oración y que el Señor dirija este tiempo de palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la bendición otra vez de abrir tu palabra y que ella sea la que ilumine nuestra vida, nuestro caminar, la forma en que debemos percibir y ver las cosas. Gracias porque es palabra plena, inspirada por el Espíritu, aún en sus historias, las cartas, los profetas, Apocalipsis. Todos los géneros, Señor, que tú nos regalaste son para nuestra instrucción y para nuestro crecimiento espiritual. Y en esta mañana queremos honrarte y pedirte que bendigas este tiempo. Gracias por lo que vas a hacer en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han orado por la salvación de algún familiar que no conoce a Cristo? Todos, ¿verdad, mis hermanos? Muchos de nosotros, o quizás todos, hemos escuchado a un hermano en la fe decir: por favor, oren por la salvación de mis familiares. Y por supuesto que esto no tiene nada de malo, mis hermanos. Absolutamente, lo más normal, y uno lo esperaría de cualquier creyente que ame a Dios, que ha conocido a Jesús y que tiene salvación, que sus familiares, especialmente en la casa, que no conocen a Cristo, puedan llegar a conocerlo. Y tenemos la responsabilidad de seguir orando por ellos. Y esto tiene que ver también con misiones, hermanos, no solo las familias nuestras, sino hasta lo último de la tierra. El asunto es que algunos, utilizando Hechos 16:31, eso es un texto famosísimo, han creído y dicho: es que Dios va a salvar a todos mis familiares, porque en su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todavía añaden:
porque ellos están en la promesa. Entonces, en esta mañana, hermanos, yo sé que voy a tocar un nervio teológico y espiritual muy sensible. Eso es como cuando uno le hacen un tratamiento dental, ¿verdad? Y sin anestesia y de pronto está ahí, le llegan al nervio. La hermana Teresita, que es odontóloga, sabe eso muy bien. Y yo soy uno de los que tengo tolerancia, o sea que aguanto bastante el dolor. Ahora, si yo digo, mire, ya no puedo más, póngame anestesia. Pero rara vez le he dicho. Como lo hemos dicho antes, hermanos, nuestro propósito con estos mensajes, esta serie que se llama Textos, la bendición de los textos en su contexto, no es lesionar a nadie aquí en esta mañana. No, hermanos, Dios guarde, no estamos para eso. Estamos para sanar, más bien, para cuidar, para atender, para vendar a la herida. Más bien lo que queremos es ser fiel a los textos bíblicos y recibir esa bendición cuando uno de veras los entiende a la luz de lo que el Señor quiso decir en esta palabra. Por eso la pregunta en esta mañana es: promete o enseña Hechos 16:31 que si yo he creído en Cristo, no solo yo voy a ser salvo, sino que hay una promesa de que toda la familia inmediatamente va a llegar a conocer al Señor. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto? El texto le dice Pablo a un carcelero en un momento cuando hizo una buena pregunta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero entonces la pregunta es, ¿realmente ese texto enseña para todos que si usted conoció al Señor, automáticamente toda la familia suya va a venir a los pies de Cristo? Bueno, para no crear falsas expectativas, hermanos, tenemos el deber de interpretar este texto, y para eso hay que colocar Hechos 16:31, ese texto aislado, en el contexto en que se dio. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 16, y el gran contexto histórico está en 16, casi desde el versículo 1, pero más que nada del 11 al 30 y luego del 32 al 34. Así que ubiquémonos ahí, Hechos 16:11, y lo primero que vamos a ver en capítulo 16, versículo 11 y 12, vamos a leerlo, lo que dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, ¿cuánto, hermanos? Algunos días. Ahora, ¿qué le dice este texto? Uno lo pasa por alto, ¿verdad? Pero es parte del segundo viaje misionero de Pablo. Y él tiene un equipo, hermanos, y está hablando de la travesía que él tuvo que hacer para llegar hasta Filipo. Y es curioso, hermanos, porque ahí lo narra con detalle. Fue un viaje largo. Anteriormente, si ustedes ven el capítulo 16, versículos 6 al 10, dice el texto que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mira qué interesante. Uno diría, ¿cómo es esto? Si el Señor no está interesado en que se hable la Biblia y la palabra en todo lugar. Bueno, aquí dice claro que el Espíritu Santo prohibió a Pablo hablar. Primera vez que surge eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía otros planes. Y alguien más iba a llevar la palabra a Asia. Y eso nos va a narrar ahora el texto. Pero para que alguien llegue a predicar la palabra a otro lugar, primero él tiene que conocer la palabra. Entonces, el Espíritu Santo no quería a Pablo, pero quería a otra persona. Interesante cómo el Señor se mueve, hermanos, de manera maravillosa. El versículo 11 entonces solo es el recorrido hasta llegar a Filipos, y la primera parte del versículo 12 nos informa que Filipos era una ciudad muy importante
en Macedonia, que era, dice, la primera ciudad de la provincia de Macedonia. O sea, que era la más importante. Y no solo eso, dice que era una colonia romana. Muy importante. Y Dios quiere a Pablo en Filipo, ahí, en ese contexto que nos está diciendo el texto. A partir del versículo 13 y hasta el final de este capítulo, Lucas nos dice qué fue lo que pasó con Pablo y su equipo durante esos días pocos que dice en la ciudad de Filipos. Vea lo que dice el versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Ahí está narrando ya lo que va a pasar. Y mire una cosa, hermanos, donde llegan los verdaderos cristianos y el auténtico evangelio, van a pasar cosas especiales. Por eso, si usted quiere ver cosas especiales, hermanos, llegue usted como cristiano a donde quiera que usted se mueve, y si usted comienza a testificar y a hablar de la palabra del Señor, van a pasar cosas. No hable usted de Cristo, no pasa nada, hermanos, en su vida. Pero media vez usted dice: no, yo soy un creyente y un misionero de Jesús. Donde quiera que vaya y usted lleve la palabra, van a pasar cosas. A veces difíciles, pero van a pasar. Versículos 13 al 15, Pablo y su equipo dice que un día sábado, en el versículo 13, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿de dónde era, hermanos? De la ciudad de Tiatira. ¿Saben dónde estaba Tiatira? En Asia, donde el Espíritu Santo le había prohibido a Pablo que fuera. ¿Por qué? Porque aquí está el plan de Dios. Quiere llevar el evangelio a través de una mujer. Mire qué interesante, hermanos. Un día sábado, Pablo llega ahí al río en un ambiente fuera, no estaba ningún templo, no había templos en ese, solo los templos romanos y otras cosas. Pero dice que como resultado de esto, Lidia, una mujer empresaria que vendía telas finas, originaria de Tiatira. Y si usted lee Apocalipsis, cuando vimos Apocalipsis, nos dimos cuenta que Tiatira era una industria textil. Había un gremio ahí. Y Lidia vendía telas de púrpura que eran carísimas, hermanos. Empresaria de Asia que va a Macedonia y está en Filipos, tiene una casa en Filipos. Qué interesante. Y dice el texto, hermanos, que esa mujer cree en el Señor Jesús, y así lo describe la segunda parte del versículo 14. Vea lo que dice: esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ya tenía noción de Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué maravilloso esto, hermanos. Porque vea una cosa interesante: cuando Dios acciona con su Espíritu Santo, va a operar en las personas llamando primeramente su atención. Usted no se mata, hermano, usted no puede hacer nada para llamar la atención de la gente. Pablo lo que estaba haciendo es lo que siempre hacía: hablar de Jesús nada más. Y el Espíritu Santo se encarga, hermanos, de tratar con los corazones de las personas. Aún aquí en la iglesia también, no solo cuando es evangelístico, sino cuando hablamos la palabra de Dios a los creyentes. Dios quiere tu atención. Y si no tiene tu atención, no va a hacer nada. Si nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro ser anda en otros lados, no va a pasar nada, hermanos. Y por eso es que debemos orar por los familiares y personas que aún no han tenido un encuentro personal con Jesús, pidiéndoles: Señor, abre los corazones. Solo tú puedes hacerlo. Y el más durito, que se crea así un gallito, ¿verdad? Como que, no, a mí no, eso no es para mí. Cuando el Espíritu Santo toca, hermanos, va a captar su atención y algo va a pasar.
Lidia creyó en Jesús. ¿Qué dice usted, hermanos? El versículo 14 dice solo que estuvo atenta, pero el versículo 15 hay una evidencia de que ella creyó, porque dice, mire qué interesante, fue bautizada, versículo 15, y su familia. Pero no crean que aquí es un anticipo de Hechos 16:31. Quiere decir, hermanos, que hubo una conversación no solo con Lidia, sino después con la familia de Lidia, y dice que se bautizaron. Y aquí hago, hermanos, un paréntesis importante. ¿Cómo es eso de que hay cristianos que dicen, no, yo no me quiero bautizar? Paso, eso no es para mí. No, hermanos, el que cree va a bautizarse. Una evidencia pública de esa fe que lo está quemando y que dice, yo quiero testificar públicamente que Jesús es mi Señor. Así que si alguien no se ha bautizado y dice que es creyente, piénselo mucho. Porque ni crea, hermanos, o más bien crea que es la voluntad de Dios que usted dé testimonio público. Esa ceremonia, hermanos, no ha pasado de moda todavía. Segundo, evidencia del cambio de Lidia, no solo que creyó en Jesús, se bautizó, dice, ruega que le den el privilegio de servir. Ya que tremendo. Versículo 15, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y como esta era una mujer empresaria, así, pero bien puesto las faldas, dice, y nos obligó. Qué interesante, hermanos. Como que Pablo dijo, no, muchas gracias, es que tengo mucho que hacer. Y la palabra que usa ahí, obligó, hermanos, es que le dijo, pero que lo dejó a Pablo, y Pablo que era una autoridad, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí hay una mujer que por gratitud haber recibido el Evangelio y a Cristo en su corazón, no solo se bautiza, sino que ya quiere empezar a servir. Bendito sea Dios, hermanos, porque si la iglesia entera entendiera eso, más bien ustedes estarían rogando a los líderes de la iglesia, por favor, denos el privilegio de servir. Ya es hora de que yo haga algo aquí. Y si no solo rogan, nos obligan, hermanos. Y aquí les encontramos algo que hacer. Ahora, afuera hay muchísimo también, porque no solo es aquí. Imagínense, no he hablado ni siquiera de 16:31, todo lo que hay aquí, hermanos, es que es una bendición este contexto. Ahora, el segundo acontecimiento está en los versículos 16 al 24, y aquí sí es algo medio terrorífico, ¿verdad? Porque dice que una muchacha poseída por un espíritu de adivinación, y esta pobre muchacha, vea lo que pasó, aconteció que mientras íbamos a la oración, versículo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Y ahí la expresión, hermanos, es que no sé, era fuerte, ¿verdad? La muchacha caminaba detrás dando voces. ¿Y qué decía? Algo que parece inocuo, así se dice, ¿verdad? Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ay, hermanos, un demonio diciendo eso. Como queriendo ayudar, ¿verdad?, a la evangelización. Y vea qué tristeza, mis amados hermanos, porque cuando llega el evangelio cosas pasan. Ya vimos que se convirtió Lidia. Ahora viene este episodio con esta muchacha endemoniada. Y la tristeza que da es que ella no solo estaba dominada por un demonio de adivinación, sino estaba dominado por hombres codiciosos que ganaban plata, hermanos, usándola a ella. Por así decirlo, los hermanos eran unos proxenetas espirituales. ¿Usted ha oído eso, verdad? No, ha oído de proxeneta, pero no espirituales, ¿verdad? Y hermano, no nos quepa duda que detrás de la adivinación del futuro, eso de cartas, horóscopos, hay un mundo espiritual demoníaco que se mezcla con el negocio lucrativo. Ahí está.
Y un dato muy importante también que cuando uno lee este texto, es que Pablo y su equipo no dice, llegamos a Filipo, la ciudad más importante, hagamos una cartografía espiritual, a ver dónde están los demonios de Filipo. Vamos a la biblioteca, a la historia de la ciudad, a ver qué dice. Silas, Lucas, vayan ustedes para allá y hagan una caminata de oración. Averigüen dónde están los espíritus demoníacos. ¿Verdad que no, hermanos? Pablo y su equipo no andaban buscando demonios en ninguna ciudad, hermanos. Más bien dice el texto que en su camino a la oración, dice el texto, hermanos, le sale al encuentro esta muchacha. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando hay creyentes y se va a predicar el evangelio, es como un imán para los demonios. Ella siguió a Pablo por muchos días, dice. Ya qué interesante, muchos días. Y eso que dice que se había quedado pocos días. Pero dice muchos días siguiendo a Pablo y daba voces. Y ella siguió a Pablo varias veces dando voces. Y Pablo, el apóstol Pablo, cansado de esa situación, dice que se vuelve a la muchacha y ordena en el nombre de Jesús, sal de ella. Y dice el texto, y salió en el instante. Hermanos, ponga en su mente ahorita y guarde eso en su espíritu, porque vamos a hablar de ese tema en nuestra lucha espiritual aquí en Príncipe de Paz. Vamos a tener un conversatorio en vivo con ustedes. Y todos los que ya tienen el libro, lean especialmente el capítulo 3, porque vamos a exponer y vamos a esperar preguntas de ustedes. Eso va a ser una actividad distinta, por cierto, hermano, no va a ser una predicación normal. Aquí vamos a poner una mesa, 2 panelistas y ustedes bombardeándonos con preguntas. Tal vez 3. Quisiera invitar a un hermano que también ha tenido mucha experiencia en esto de liberación espiritual, pero bueno. Versículo 18 termina, hermanos, diciendo que el demonio salió en aquella misma hora, dice. Y lo que tenemos solo que decir ahorita, hermanos, es que hay una realidad espiritual invisible tan real como la que estamos viendo aquí ahorita, con nuestros ojos físicos. Y tenemos que ser sensibles, hermanos, estar preparados, porque a veces hay intromisión satánica en la vida de los creyentes. Las cosas, hermanos, yo digo, cuando una persona no logra vencer algo, un vicio, no logra vencer un pecado, no logra, hermanos, está atado a algo que debe ser tratado. Yo no estoy diciendo que está poseído, en ningún momento dije eso. Y ahí vamos a esperar para hablar de ese tema más adelante. Versículos 19 al 24, vean qué tremendo, hermanos. Cuando los dueños de la muchacha, dice el texto, vea versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo se volvió y dijo, el Espíritu te mando en el nombre de Jesús, que salgas, y salió en aquella misma hora. Por esto, esta fue una liberación muy fácil así, ¿verdad? No dice que pasó horas y orando. ¿Por qué? Porque el poder está en el nombre de Jesús, no está en el poder de Pablo. Ahora vea lo que dice el versículo 18. Pero, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, qué interesante, prendieron a Pablo y Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Qué tremendo, hermanos. El texto dice que vieron que había salido la esperanza de su ganancia. Vean las visiones, hermanos, tan distintas. Los hombres codiciosos, en vez de decir que salió el demonio, ¿qué fue lo que salió para ellos? La esperanza de sus ganancias. Para ellos no fue un demonio lo que salió de ella, sino que se les acabó el negocio. Entonces, como resultado de esa liberación, hermano, así es la vida. Nos puede pasar esto. Como resultado de eso, dice la escritura que todo Filipos creyó.
Se convirtieron todos. Piénselo bien, hermano, porque el texto dice, como resultado de esto, llevan a Pablo, a Silas, a los magistrados para acusarlos, dice, falsamente, y los azotaron mucho, hermanos, dice el texto. 40 azotes menos unos, no sé, como la costumbre. Y dice que los echaron a la cárcel de la ciudad de Filipos. Por lo menos Filipo tenía una cárcel decente, hermanos. Porque si era una ciudad rica, me imagino que hasta la cárcel era bonita. Pero dice que bajo mandamiento al carcelero que los guarde con seguridad. Y vea cómo termina el versículo 24. El cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió ¿a dónde, hermanos? En el calabozo de más adentro, dice. Y les aseguró los pies con cepo. ¿Cuántos aquí han estado prisioneros por Cristo en una cárcel? Posiblemente algún día, hermanos, va a llegar eso aquí, aunque a ustedes no les parezca. Pero ya hay muchos hermanos en Cristo en muchos países donde han sufrido vejaciones, encarcelamiento, martirio por causa de la obra de Cristo, que incluye también este asunto espiritual de liberación. Amados hermanos, hacer la voluntad de Dios, hablar del evangelio a otros y hasta expulsar demonios puede traer dificultades y sufrimientos a nuestra vida. Por eso muchos cristianoides dicen calladitos más bonitos, ¿verdad? Sí, no tengamos problema, ¿para qué nos vamos a...? Sin testimonio. Pero somos llamados no solo a creer en Cristo, sino, dice la palabra, a sufrir por Él. ¿Dice eso la palabra? Sí. Y ahora, hermanos, ahora sí viene el contexto inmediato de Hechos 16:31, que es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a Hechos 16:25 al 34. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Ahora sí. Y aquí está la gran enseñanza, hermanos. Los que creen en Jesucristo serán salvos. Punto. ¿Cuál es el requisito? Creer. Y aquí no hay para dónde, hermanos. Familiares o no familiares. Endemoniados o no endemoniados. Empresarios o no empresarios. Todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Bendito sea Dios. Yo no sé quién es salvo aquí, hermanos. Nadie. Espero usted que tenga la seguridad esta mañana de que de veras usted tiene salvación en Cristo, que si usted parte en este mismo día, está seguro dónde va a despertar. Y si no, hoy es el día de salvación. En primer lugar, versículos 25 al 28, aun cuando piensen que no hay esperanza para ellos. ¿Sabe usted, hermanos, que hoy día hay mucha gente que dice, para mí, Dios a mí, ¿qué me va a querer a mí? Si yo estoy tan enredado, si a mí me pasan tantas cosas, Dios, ¿qué me va a salvar a mí? Vea versículos 25 al 28, lo que dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Llorando y mandando cartas a las iglesias, por favor, oren por nosotros. Pobrecitos nosotros, estamos aquí muy mal. Y ahora yo no digo que no hay que orar por los misioneros y no es que no hay que saber qué pasa con ellos. Pero aquí el énfasis está, hermanos, en una cosa extraordinaria. El carcelero interpretó mal sus circunstancias, porque vea lo que dice versículo 25. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué pasó? ¡Pum! Se soltaron. Dios está obrando milagros ahí, hermanos. Un avivamiento en la cárcel. Despertando el carcelero, que vea, ¿qué hace un carcelero dormido, hermanos? Algo le pasó, ¿verdad? Sí. Se supone que está ahí para la jornada de la noche cuidar, ¿no? Bueno, eso le pasa a muchos que trabajan de guardia, ¿verdad?
Viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, dice, pensando que los presos habían huido. Yo dije, hermanos, que la salvación viene a todos los que creen, aun cuando piensan que no hay esperanza. El versículo 25 comienza con una palabra lindísima, pero, y es un contraste en la desesperanza que podrían haber significado los azotes y el encarcelamiento de Pablo y Silas. Los hombres codiciosos de Filipos y el carcelero no contaban con dos cosas. Primero, la calidad espiritual de Pablo y Silas, versículo 25. Esos presos no eran cualquier presos. Eran hijos de Dios, que conocían a Dios, que adoraban a Dios y que aún, hermanos, en las dificultades podían levantar sus manos y cantar himnos en la cárcel, con todo y dolores y con el cepo en los pies. Y segundo, no contaban con la intervención sobrenatural de Dios, que puede hacer lo que sea en medio de circunstancias aparentemente sin esperanza. Versículo 26. Porque déjenme decirles algo en esta mañana, mis hermanos. Dios quiere soltar las cadenas de todos, pero no todos quieren ser libres. ¿Usted se da cuenta de esto? ¿Cuántos no creyentes y creyentes también viven atados a cosas, hermanos? Y el Dios de los cielos, que todavía hace milagros, puede quitar las cadenas no literales de una vida que está sin sentido y sin esperanza, y que dices que yo no puedo. El versículo 27 nos muestra a un hombre desesperado que quiere suicidarse, hermanos, porque no ve otra salida en su vida. ¿Se da cuenta? Y aquí es cuando Dios está trabajando en su vida, porque el texto dice, él pensó que los presos habían huido. Pensó, pero no era la realidad. ¿Se da cuenta? Tantas cosas que pensamos nosotros que son tonterías, hermanos, y que no son la realidad. Y dice el texto, hermanos, aquí, que los presos habían huido y que su trabajo y su vida habían finalizado. Me van a matar ahora porque yo soy el responsable. ¿Y saben que eso pasaba, hermanos? Un carcelero, era cosa seria ser carcelero, hermanos. ¿Por qué? Porque era responsable de toda esa gente. Y si algo hacía mal o pasaba, tenía que pagar con su vida. Imagínense que él pensó que todos se habían ido. Entonces, en lugar de que lo maten, ¿qué hizo él? Me voy a matar. No hay esperanza. A veces, hermanos, para mucha gente hoy, son cosas que pensamos que son, pero no son. Y otras cosas sí pueden ser reales. Metemos la pata, fracasamos en algo. Puede ser, hermanos, no hay aquí nadie que no puede fracasar en algo. Pero Dios está trabajando en nuestra vida y siempre tiene la última, ¿qué? Palabra. Y aquí es cuando viene la primera palabra para el carcelero y para todos los que no tienen esperanza hoy. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, cuéntanos si quieres. Tanta gente, hermanos, que no solo quiere hacer mal a otros, sino quiere hacerse mal a sí mismos. Con sus problemas, con sus vicios, con su forma, su carácter. No te hagas ningún mal. Por eso, mis amados hermanos, si alguien esta mañana aquí presente, quizás usted no le hace daño a nadie y ustedes son de los que dicen, no, pero mientras yo no dañe a nadie, pues yo lo puedo hacer. Ay, hermanos, pero te haces daño tú mismo.
Segundo lugar, versículos 29 al 32, todo el que cree en Jesucristo será salvo, porque solo en Jesucristo hay salvación, hermanos, para el que cree. Versículo 29 al 32 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para ser salvos, primero tenemos que hacernos esa importante pregunta. Hoy aquí, sí. Usted no va a ser salvo si no hace esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Posiblemente en su mente el carcelero estaba pensando salvarse de la pena de muerte, salvarse de no perder su trabajo. Pero ya él le había dicho: no, todos estamos aquí, no te hagas daño. Entonces él estaba en esa doble lucha que tiene que ver con salvación de la situación que está pasando y de su alma. Y esta pregunta sencilla, hermanos, demuestra la necesidad más importante de toda persona: salvación de una vida sin esperanza. Y usted ve que así como es ahorita, así va a morir dentro de 5, 10 o cuando Dios quiera. No puede haber cambio para su vida. Sin Dios jamás. Pero hermanos, dice, una vida que produce un cambio radical en el corazón, que nos pone en el camino de la transformación espiritual día a día. Y de un futuro eterno allá con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque al salvarnos, el Señor opera un cambio en nuestros pensamientos. Empieza a cambiarnos, hermanos. Empieza a cambiar nuestras emociones. ¿Cómo nos sentimos? Es la cosa más difícil que lidiar. Porque los sentimientos son engañadores, traicioneros. Por eso es que la Escritura dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y dice: todas son hechas nuevas. Usted y yo aquí en esta mañana, si usted ha creído en Cristo, estamos en el negocio junto con el Espíritu Santo de que hay cosas que Dios está trabajando, haciendo nuevas en mi vida. Hasta que nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. Y esta pregunta también, hermanos, demuestra nuestra ignorancia, porque si alguien pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo?, tiene que admitir que no sabe. No sé. Y si hay algo que le come al hombre es el orgullo, hermanos, que cree que sabe todo. Pero en el mundo espiritual, yo tuve que hacerme esa pregunta un día. Y también demuestra el deseo sincero de saber cómo puedo ser salvo, y viene una convicción de pecado entonces en mi vida. Versículo 31, hermanos: para ser salvo no es hacer cosas. Vea qué interesante, aquí está lo bonito en esto. Qué cosa más bella, hermanos. El Señor es simple. Digo simple, no es que es glorioso y todo, maravilloso, pero es simple en la exposición cuando quiere salvar a alguien. Vea lo que dice el versículo, la respuesta, hermanos. Ellos dijeron, versículo 31, ¿qué dijeron, hermanos? Digan todos juntos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Para ser salvo, mis amados hermanos, no es cuestión de hacer cosas, sino de creer en una persona. No es lo que yo hago, es lo que Él hizo. No es lo que yo pienso, es lo que Él dice. Y aquí viene entonces lo que yo llamo la promesa y profecía para este hombre particular, el carcelero. ¿Por qué? Porque le dice: cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Tu familia también, pero no así como de rebote. O sea, no que tú creyó y ya,
automáticamente tu familia también. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo se cumplió esta profecía? Versículos 32 y 33. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Ven. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Todos tuvieron que ejercer su decisión personal de creer o no creer y todos creyeron. Se cumplió la profecía para él. En la casa, Pablo les habló, todos creyeron. ¿Y cómo sabemos que de veras todos creyeron? Como con Lidia. Miren, versículos 33 al 34. Y aquí está la tercera verdad, hermanos. La salvación producirá cambios en la persona que cree. Por eso no puede haber alguien en la iglesia local. Esta es una maldición a veces en la predicación del evangelio gratuito. Bueno, sí es gratuito, pero en el evangelio barato, que te dice solamente levanta la mano y haz una oración del pecador arrepentido y ya. Y todos felices y bienvenido, hermano, y le empezamos a llamar hermano, ¿verdad? Ser salvo no es una oración que yo digo. Ser salvo no es levantar la mano, hermanos. Ser salvo es creer en el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor. Porque vea, ¿la salvación produjo cambios en este hombre, sí o no? ¿Usted cree que siguió siendo el mismo carcelero? Amargado, lleno de congojas, duro. Versículo 33, la primera parte. De carcelero insensible a curador de heridas. Qué maravilla. ¿Cuándo había curado heridas él de un preso? Vea lo que dice el 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Lo hizo algún que estaba debajo de él? Él mismo, hermanos, de carcelero insensible a curador de heridas. Número 2, 33, la segunda parte. De carcelero incrédulo a creyente bautizado. Vea lo que dice el versículo 33. Y enseguida se bautizó él, y no solo él, dice, con todos los suyos. Evidencia de que creyeron. Versículo 34, la primera parte. De carcelero grosero a hospedador amable. Vea lo que dice. Y llevándolos a su casa, hermanos. Esto es increíble. Les puso la mesa y se regocijó. Bueno, este es el último. Pero de carcelero grosero. Mi casa es mi casa, nadie viene, y menos un preso. Los lleva a la mesa y les da comida. Tremendo hospedador, ¿verdad? Se convirtió. Ahora ya es hospedador de presos. Y por último, de carcelero duro, despiadado, a ser un hombre que se regocija en Dios por haber creído. Porque vea, hermanos, la experiencia de la salvación toca la vida de un ser humano. Cuando alguien de veras se da cuenta de lo que Dios ha hecho en su corazón, hermanos, va a tener una manifestación visible y se convertirá en una persona de un corazón para las cosas de Dios. Entonces, por eso, cuando cantamos aquí, hermanos, usted puede levantar sus manos con libertad. ¿Y por qué lo hace? ¿Para que lo vean los demás? Espero que no. Usted ha entendido, hermanos, quién es el que usted lo ha salvado. Vea lo que dice el texto en el versículo 34, la segunda parte, y dice, y se regocijó. Por primera vez, hermanos, en la vida de este hombre hay una experiencia tal. Y dice, y con él, y toda su casa. ¿De qué se regocijó, hermanos? De haber creído en Dios. Le pregunto esta mañana a usted, mi amado hermano, ¿cuántos aquí en esta mañana pueden mencionar por lo menos una manifestación visible de su encuentro con Cristo? ¿O usted dice que aceptó a Cristo y sigue siendo el mismo mañoso de hace 30, 20 años? El mismo enojado, antisocial. ¿O es alguien en que Dios está haciendo una obra?
¿Cómo era usted antes de Cristo? Y si usted me dice que es igual, pues yo tengo mis dudas, hermano. Porque algo cambia el Señor, por lo menos lo más grueso en nuestra vida. Hay que dejar algo para que el Espíritu Santo siga cambiando, ¿verdad? Sí, pero lo está haciendo, lo va a hacer. Entonces, hermanos, terminamos con esto. Y esta es la enseñanza de Hechos 16:31. Hechos 16:31 no promete que si usted cree en Cristo, automáticamente toda la familia suya se va a convertir. ¿Por qué? Porque hay gente que ha orado por años por familiares y se han muerto y nunca llegaron a conocer al Señor. Pero sí que me dice, bueno, por lo menos, hermanos, es un texto para mí lleno de esperanza y salvación y cambio para los que creen en Jesucristo. Y así lo vimos en la vida del carcelero de Filipos, su familia en Lidia. Por eso es tan importante, si usted ha aflojado de orar por los familiares, hermanos, no afloje, siga haciéndolo, porque solo Dios es el que va a tocar corazones. Y Él es el que hace la obra para llamar la atención de ellos y llevarlos a los pies de Cristo y transformarlos y seguirlos transformando. Número 2, si usted no ha creído en Jesucristo en esta mañana, y esto es la cosa más seria para mí, si alguien que aún dice que va a la iglesia y no ha creído en Jesucristo de veras, solo ha sido parte del evangelio cultural de Príncipe de Paz, necesita creer en su corazón para ser salvo. Hechos 4:12, por si le queda duda, hermanos, Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted está aquí, y de veras se lo digo con todo el corazón, porque yo me iré algún día, hermanos, de esta tierra y de esta iglesia. Y para mí sería cosa triste, hermano, no verlo en el cielo, no verla en el cielo. Y pensar que pasó años en Príncipe, hasta diezmaba y ofrendaba y servía. Pero no creyó en Cristo. Personalmente nunca dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, cree en el Señor Jesucristo. No es solo decir, sí, ya yo creí. Levanté la mano, hice una oración. Evidencia. Sigue siendo mal hablado, adúltero, mentiroso, antisocial, golpeador, abusador, abusadora, que hay un canto que dice abusadora, no sé si. Todo el que cree en Jesucristo experimentará un cambio de vida de las cosas más gruesas en su corazón y va a seguir experimentando cambios a la medida que crece en Cristo. Vamos a orar esta mañana. Si hay alguien esta mañana que de veras el Espíritu Santo captó tu atención como a Lidia y tú en tu corazón dices, no, yo lo que tengo es un evangelio cultural, pero nunca has abierto tu corazón, esta es la mañana para hacerlo. Y si es así, yo voy a hacer una oración, pero no es mi oración ni lo que usted diga, es lo que usted cree en su corazón ahorita. Esta oración es más o menos lo que yo algún día dije, convencido por el Espíritu Santo. Dile así al Señor, donde estás, así con los ojos cerrados todos. Señor, aquí estoy delante de ti, no delante de ningún hombre, ni de ninguna congregación, delante de tu presencia. Hoy, ahí donde estoy, a pesar de haber asistido y ser parte de una familia cristiana que se dice cristiana, a pesar de que yo pude haber levantado la mano y hecho una oración, hoy reconozco que no entendí. Y hoy, de veras, abro mi corazón, porque siento el toque de tu Espíritu, Señor. Te abro la puerta de mi corazón, te recibo, creo en ti, Señor. Y quiero recibir esa salvación que tú dices ahí,
cuando me dices a mi corazón, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo quiero serlo, Señor. Así con los ojos cerrados, hermanos. Yo quiero que levantes tu mano. Si hay alguien que de veras creyó en este momento, todos con los ojos cerrados, nadie está viendo. Dije yo, levanta y baja tu mano. Solo para saber, hermanos, si alguien hizo esta oración y de veras es salvo en el nombre del Señor. Eso quiere decir que posiblemente todos aquí ya hemos creído. Pero ahora, si tú ya has creído, el compromiso es manifestar el cambio que Dios ha hecho en tu vida y tal vez te has alejado un poco del Señor en esta mañana, pero hoy quieres decirle, Señor, sí te doy gracias porque me salvaste, pero quiero sintonizarme con la obra de tu Espíritu y el cambio que tú quieres hacer en mí, que he dejado yo de acercarme a ti. ¿Hay alguien esta mañana? Levanta tu mano, estamos con los ojos cerrados. ¿Qué quiere decir esta mañana? Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Sin pena, hermano, si te has alejado del Señor, dile amén. ¿Alguien más? Y si tú estás colocado en el buen camino, bendito sea Dios. Adelante, mis hermanos. Y hablo a los que van a escuchar esta predicación a las 6 de la tarde. La invitación también es para ti. Abre tu corazón, cree en Jesucristo y serás salvo. Qué lindo sería saber que alguien manda un mensaje diciendo yo creí en Cristo. Y soy salvo y voy a caminar con Cristo. Oremos. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y queremos salir de aquí gozosos como el carcelero porque hemos creído en Jesús y tenemos la responsabilidad ahora de hablar a nuestros familiares, de orar por ellos y de llevar el evangelio a donde tú quieres. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos a salir esta fila de aquí. Vamos a ir en orden.